Bueno, saludos a todos. En este video lo que vamos a intentar hacer es mostrarles cómo se puede trabajar con tablas de frecuencia en Excel, ya sea que tenga datos cuantitativos o tengas datos cualitativos. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, es generar un conjunto de datos cualquiera. Lo que nosotros vamos a hacer es borrar estos de acá y deberíamos rellenar con la información que nosotros tengamos, ¿no? Esto debería partir de una tabla, de una observación, de algún registro, en fin, de donde tú vayas a obtener la información. Como en este momento no nos preocupa el tanto de la toma de información, yo voy a poner simplemente números aleatorios, que se hace de esta manera, se ponen números aleatorios, y voy a pedir que me ponga números entre el 0 y el 100. ¿Para qué? Para reflejar posibles notas de un examen o calificaciones de algo. Entonces relleno los valores y aquí, como podemos ver, tengo inmediatamente 100 datos generados de manera aleatoria. Para que no tenga problemas con que cada vez vayan a cambiar, los voy a volver simplemente números de esta manera. Y bueno, en fin, imagino que yo ya tenía estos 100 datos que se han tomado de algún lugar. Lo siguiente, y vamos borrando para que todos vayamos viendo lo que se va a hacer acá. Entonces voy a borrar todas estas cosas que hemos puesto acá. Y cuando tú vayas a hacer una tabla de frecuencias, es normal que empieces con las frecuencias absolutas, ¿no? En las cuales tú vas a necesitar definir las clases y en base a esta información vas a realizar el conteo. Entonces, como no es el tema lo que en este momento nos preocupa, lo que yo voy a hacer es hacer una clase que contenga los valores del 0 al 9 y del 10 al 19 y bueno, así de manera consecutiva hasta llegar al 100. Un tema interesante que va a pasar acá es que, bueno, solo voy a lograr hacerlo hasta el 99, así que yo de manera arbitraria voy a decidir que esta última calificación vaya del 90 al 100, ¿no? Para poder contabilizar estos valores. En fin, entonces el tema de las clases y el número de clases que se van a manejar tiene su teoría aparte que en clases he explicado, y si en algún momento se necesita lo podemos explicar en otro video más adelante. Pero en fin, tengo aquí mis clases. Entonces, para tú realizar la tabla de frecuencias, como vemos acá en esta tabla, hay dos formas de hacerlo. Uno a través de la función frecuencia que tiene por defecto el Excel, y la otra utilizar la función de conteo, el contar sí. Muy bien, la más fácil, si sabes lo que estás haciendo y si se trata de números cuantitativos que están ordenados, es utilizar la función frecuencia. ¿Cómo haces esto? Escribes el símbolo de igual y escribes la palabra frecuencia, ¿no? Entonces aquí está la descripción y te dice, calcula la frecuencia con la que ocurre un valor. Entonces le hago doble clic y me pide dos referencias que voy a tener que tomar. Una que va a corresponder al conjunto de datos. Entonces lo que yo voy a hacer es marcar dónde está mi conjunto de datos. Otros probablemente lo tengan en una sola columna, en una sola fila o lo que vaya a hacer. En mi caso están acomodadas aquí en esta matriz. Después, una vez que he seleccionado los datos, me pide que ponga un punto y coma para pasar a la siguiente información. Y la otra que me dice son los grupos. Estos grupos nosotros, para entender y relacionar con la materia, le vamos a llamar a los límites de clases superiores. Entonces, ¿cuáles son estos de acá? Los últimos valores de cada una de las clases. Los marco todos y una vez que tenga eso, cierro el paréntesis, aprieto enter y me va a dar un valor. ¿Qué es lo que dice acá? Que 7 de estos valores corresponden a la calificación del 0 al 9. Para rellenar estos valores, lo único que tengo que hacer es marcar todas las columnas, incluida la original, y aprieto el botón F2. Aprieto F2, todo se va a marcar de esta manera y hago la combinación de teclas de Control, Shift y Enter. Y una vez que pasa eso, los otros valores se van a rellenar de manera automática. Si he hecho esto bien, si he definido los límites de manera adecuada,
he marcado el conjunto de datos de manera adecuada, debería creer que el resultado que se tiene acá es correcto. De todos modos, ¿cómo lo vamos a comprobar esta vez? Y aprovechamos de mostrar la otra forma, es justamente con la función contar. Entonces, cuando tú aplicas la función contar, lo vamos a escribir de nuevo, hay muchas opciones. Entonces la primera te dice y tiene el nombre de contar sí. Entonces lo que te pregunta es sobre una prueba lógica que se va a hacer. Cuando nosotros le damos aquí rango, o sea, después de apretar enter y seleccionar esta función, necesitamos marcar el conjunto de datos. Apretamos un punto y coma y necesita el Excel que pongamos un criterio. Entonces, entre comillas, yo voy a poner cuál va a ser mi criterio. Y mi criterio es escoger a todos aquellos valores que estén entre el 0 y el 9. Como esta es mi primera frecuencia, si yo pongo simplemente menores que 10, me va a resultar. Pero me voy a acostumbrar a poner y a hacer referencia a la única clase que tengo, entonces voy a poner valores que sean menores o iguales que 9. Cierro las comillas, cierro el paréntesis para indicar que he terminado de expresar mi función, aprieto enter y efectivamente tengo el mismo 7 que se obtiene a través de la fórmula frecuencia. Estas de acá, si ven, es un poquito más largo, lo vamos a intentar explicar cómo se hace, las voy a borrar. Y es el tema porque ahora nosotros ya no tenemos un valor o una única condición, sino se tienen que cumplir dos. Una es que sean valores más pequeños que 20 o menores o iguales a 19 y la otra es que sean más grandes que 10 o en realidad que vayan desde 10 en adelante. Entonces para esto nosotros otra vez apretamos igual, escribimos el comando contar y voy a escoger el contar sí conjunto. ¿Qué significa esta palabra de conjunto? Que se sigue o se debe cumplir un conjunto de condiciones. Entonces ya puedo agregar más de una. ¿Cómo se hace esto? Hago doble clic acá y me dice, escoge el primer rango, el rango con el cual vas a tomar el primer criterio. Entonces de nuevo es todo mi conjunto de números. Aprieto punto y coma y me indica colocar el criterio de este conjunto de datos. Entonces hago de la misma manera con la salvedad de que ahora voy a hacer referencia a una celda y no a un valor. Enseguida explico por qué. Entonces el primer criterio es que sean valores más grandes o iguales que 10. Entonces coloco el símbolo mayor o igual. Yo podría colocar aquí directamente 10, pero no lo voy a hacer porque esta función la tengo que repetir una y otra vez. Entonces simplemente voy a cerrar las comillas y voy a indicar que el criterio es que sean mayor o igual y agrego la palabra y. Entonces al agregar la palabra y, tú estás funcionando esta condición de acá con una celda. Entonces yo voy a seleccionar el 10. Entonces, ¿qué es lo que he escrito? Que en mi conjunto de datos solo se van a contar los valores que sean mayores o iguales que el valor de esta celda. Así que si yo en algún momento coloco y ya no quiero que vaya del 10 al 19 y quiero que sea del 11 al 19, entonces de manera automática esta columna va a realizar el conteo adecuado. Aprieto punto y coma porque de nuevo necesito una segunda condición. El tema de esta función es que me vuelve a pedir el rango de valores que voy a tomar en cuenta, pero selecciono nuevamente los mismos valores, porque tengo que seguir cumpliendo condiciones de estos de acá. Aprieto punto y coma y me dice coloca el criterio 2 que funciona con este segundo rango de valores. Entonces de nuevo, ya tenía los valores que van a ser mayores o iguales que 10. Ahora quiero los valores que sean menores o iguales que la segunda celda de mi clase. Entonces vuelvo a cerrar las comillas, pongo y lo que hago es seleccionar y como no se ve esta parte de acá, lo voy a volver a hacer bien. Aquí lo ha seleccionado el O7, lo voy a borrar y voy a seleccionar el 19. Hasta ahí estamos bien. Entonces lo repito, la función contar sí conjunto permite poner más de una condición.
Entonces mi primera condición es que de mi conjunto de valores solo se van a contar aquellos que sean mayores o iguales que el valor que he colocado acá, en este caso es 10. Y mi segunda condición es que del conjunto de valores solo se van a contar aquellos valores que sean menores o iguales que esta celda de acá, en este caso 19. Aprieto Enter y efectivamente tengo el mismo 7 que teníamos acá. Yo tranquilamente podría arrastrar esto de acá, pero vamos a ver que va a generar un problema. Por ejemplo, si agarro unas de acá y vemos que todos los cuadritos también se mueven. Entonces lo que hay que hacer es recordar un comando más que se tiene que escribir en la función, y es el de fijar las celdas. Entonces yo lo que quiero que se muevan efectivamente son todos estos valores, o sea, cada vez que arrastre tome la referencia de estos valores y de estos de acá, que son los que están en rojo y en morado, que son estos dos. Pero lo que no quiero que se mueva es justamente el conjunto de datos de referencia. Entonces lo que hago es aumentar el símbolo del dólar entre las letras de las celdas que no quiero que se muevan. Entonces de nuevo los coloco acá. ¿Cuál es el efecto que genera? Como vemos, muestra el mismo 7, es que al arrastrar esto de acá, ya y selecciono por ejemplo los del 70 al 79, lo que hace es tomar el mismo conjunto de datos, pero lo que sí se está moviendo hacia abajo son las celdas de acá, ¿no ve? Que estas no las hemos fijado. Entonces de esta manera yo también puedo armar una tabla de frecuencias sin utilizar el comando frecuencia, que como pueden ver es mucho más fácil, mucho más sencillo y no requiere de mucho trabajo para elaborar. De todos modos, esta función en muchas situaciones nos va a ayudar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una tabla de frecuencias donde las clases vayan a través del tiempo, por ejemplo, entonces en un periodo de 24 horas, estos valores van a cambiar. O si digamos yo quiero poner fechas y cosas por el estilo, entonces una prueba lógica va a ser mucho más fácil de realizar. También vamos a aprovechar de mostrar que una vez que tú tienes tu tabla de frecuencias, puedes obtener las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales, porque es común que estas de acá sean las que se vayan a mostrar en una gráfica, que lo vamos a hacer en el siguiente video. Entonces lo único que hago es, en este caso, voy a borrar todo lo que he hecho acá. En este caso es hacer una división, entonces de nuevo pongo el símbolo de igual y escojo qué es lo que se va a dividir, el valor de la frecuencia, puedo usar cualquiera de los dos, voy a usar este de acá, entre el total de los datos. Entonces yo tranquilamente podría poner 100 en el entendido de que aquí hay 100 datos, pero para evitar confusiones y problemas al momento de que cambie mi base de datos, yo voy a utilizar la función contar. Entonces la función contar lo que hace es contar, valga la redundancia, todas aquellas celdas que contengan un número, sea cual sea. Entonces yo le voy a pedir que cuente cuáles de estas celdas, que son mi conjunto de datos, están con un valor. Enseguida muestro la diferencia. Cierro esto de acá y me va a dar un valor. Y esto es 0.07. Voy a arrastrar acá y voy a tener esto de acá. ¿Cuál es el tema? Es que cuando yo tenga valores un tanto raros, al momento de hacer la división me van a aparecer muchos decimales. Y bueno, nosotros entendemos que las frecuencias relativas y porcentuales usualmente redondean estos valores, así que nos adelantamos al tema. ¿Cómo se hace? Tengo dos opciones. Marco todas estas de acá y lo que hago es disminuir decimales y coloco los decimales que yo quiera, que esa es una opción. Y la otra, que es mucho más recomendada, es utilizar otra función más. Y esta función tiene el nombre de redondear. Entonces, yo voy a redondear este resultado, por lo cual todo esto lo voy a poner entre paréntesis para indicar que ese es el número que yo quiero redondear. Le pongo punto y coma y me pregunta con cuántos decimales quiero redondear. Entonces, debido a que mi conjunto de datos original no tiene
más decimales, creo que con 2 decimales va a ser suficiente para mostrar un porcentaje. Entonces le ponemos así, lo arrastramos y todos los datos van a aparecer redondeados, ¿no? Entonces es a su gusto si van a utilizar directamente la forma corta o la forma larga, pero más correcta para hacerlo. Finalmente, la frecuencia porcentual también hay 2 opciones. Puedo hacer la misma fórmula, o sea, lo único que voy a hacer es copiar y pegarlo de acá con el cuidado de que ahora se mueve todo, ¿no? Entonces voy a volver a acomodar esto de aquí. Hasta ahí estamos bien y aquí voy a revisar y me estoy equivocando. Me disculpo mucho, ya que estoy usando la función contar. También tengo que fijar con el símbolo de dólar mi conjunto de datos, ¿no? Cada vez que tome de referencia el conjunto de datos, esto va a ser necesario. Entonces ahora sí van a ser las, las proporciones adecuadas. En fin, una vez resuelto esto de acá, vuelvo a copiar, vuelvo a pegar y voy a arrastrar esto de acá y voy a tener de nuevo las mismas frecuencias relativas. ¿Cuáles son las opciones? Agarrar todo esto de aquí y multiplicarlo por 100 y tengo el 7%, o de una vez agarrar todos estos de acá y utilizar este botoncito de acá que es el estilo porcentual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Asume que todos los valores son porcentuales y los convierte de esta manera. Entonces, de una manera más o menos rápida y sencilla, nosotros hemos podido armar nuestras 3 tablas de frecuencias para que nos vayan a servir en cualquier análisis estadístico que nosotros vayamos a hacer. Eso por un lado. Entonces, recordamos que todas estas funciones, en especial la de frecuencia, solo funciona para datos cuantitativos. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo datos o conjuntos de datos con otro nivel de medición, por ejemplo, un nominal? Entonces, justamente hemos ya preparado este conjunto de datos de acá, donde son básicamente un conjunto de datos que varían las letras entre la A y la F, o sea, hay 6 valores acá. Hasta ahí estamos bien. Entonces ustedes pondrán aquí, no sé, colores de ojos, zonas de una calle, en fin, ustedes van a decidir el dato que van a manejar, pero el criterio debería ser el mismo. Entonces, de nuevo, repito, tengo letras de la A la F escritas de manera aleatoria. Lo voy a convertir simplemente en una cantidad para que esto no vaya a cambiar. Y de nuevo, si verificamos, tengo 100 datos. Entonces, mi tabla de frecuencias resulta ahora más fácil porque ya no me preocupo mucho por el número de clases. Yo sé que esta va a tener 6 clases que corresponden a las 6 posibles letras que voy a tener. Así que para calcular la frecuencia absoluta, lo único que voy a utilizar es el comando contar. De nuevo. Entonces voy a poner un contar sí. Y lo que hago es marcar todo el conjunto de datos. Le aprieto punto y coma. Y el criterio esta vez es un criterio de igualación. Es una prueba lógica para preguntarte si el valor es igual al otro. Entonces lo único que hago es poner entre comillas la letra A. Entonces, ¿esto qué significa? Va a contar todos aquellos valores que sean iguales que A. Cierro paréntesis y efectivamente me dice que en este conjunto de datos hay 17 A's. Para arrastrar esto de acá, y en vista de que ya hemos tenido el error cuando lo habíamos hecho acá, recuerdo que tengo que fijar esta referencia del conjunto de datos, de nuevo con el símbolo de dólar entre las letras, y entonces cuando arrastre voy a seguir mostrando en cualquiera de las situaciones el mismo conjunto de datos. ¿Por qué me aparece puro 17? Porque en todos estoy contando A's. Entonces lo único que tendré que hacer es cambiar el criterio. Aquí coloco B, aquí coloco C, después D y así sucesivamente hasta acabar con mi conjunto de datos. Entonces ustedes en vez de poner A, B, C pondrán el nombre o la etiqueta que ustedes han escogido
Pero lo que estamos haciendo acá es justamente el objetivo de una tabla de frecuencias, realizar un conteo de los elementos que pertenecen a una clase. La prueba para saber si está esto hecho bien, bueno, la primera y la más obvia sería contar de manera manual si efectivamente hay 17A, 14B, etcétera. Pero al menos una prueba rápida es marcar todos estos de acá y verificar que la suma me dé 100, porque nosotros entendemos que como característica principal es que en una tabla de frecuencias deberían estar todos los datos agrupados en diferentes clases. Entonces, como la suma me da 100, yo voy a asumir que esto está bien, pero ustedes deberían verificarlo, ¿no? De nuevo, haciendo una cuenta de cualquiera de estos valores y verificar si el número es correcto. En fin, si ya hemos hecho esto de manera adecuada, lo mismo, yo voy a hacer el cálculo de la frecuencia relativa, que va a ser tomar este valor y dividirlo entre el total. El problema acá es que la función contar ya no me va a funcionar porque esta solo cuenta números y como aquí hay letras no lo va a reconocer. Entonces yo puedo valerme de los conocimientos básicos sobre las tablas de frecuencias y basarme en el entendido de que la suma de todos estos valores me da el total de los de acá. Entonces utilizo la función suma y voy a sumar todos estos valores. Ahí efectivamente me va a dar un 100 o el valor que corresponda. De la misma manera, yo podría esto redondear si es que lo veo como conveniente, pero yo lo voy a, parece que lo voy a tener que hacer. Hasta ahí estamos bien. Entonces, de nuevo, lo mismo que me está pasando acá es que al arrastrar se ha arrastrado también la suma de mi tabla de frecuencias. Entonces voy a volver a fijar esta referencia, cosa de que al jalar siempre esté dividiendo entre el 100. Y entonces efectivamente tengo la relación adecuada. Sabemos que si yo sumo todos estos valores, aprovechemos que esto ya está marcado, debería darme 1. Hago el mismo trabajo para este de acá para verificar que efectivamente da 100. Y en el de acá debería darme 100. ¿Cómo hago esto de acá? Voy a copiar el valor de aquí. Y esto ya se había hecho de manera anticipada. Le hago clic en mostrarlo con un estilo porcentual. Lo mismo en la sumatoria. Y ahí lo tenemos. Tengo 100 datos. Sumadas las frecuencias relativas me da 1. Y sumadas las frecuencias porcentuales me da 100. De nuevo recuerdo que yo he preferido aquí obtener el número y no colocar 100 en el entendido de que probablemente aquí yo pierdo y borro 6 datos. Entonces, para no tener que volver a hacer todo una y otra vez, entonces esto suma y genera el valor del número de datos de manera automática. Aquí vemos son 94 y lo que está haciendo es este 17 dividirlo entre 94. Entonces, trabajar tus datos con las funciones adecuadas y no poner números y constantes de manera repetitiva va a permitir que tu conjunto de datos o al menos tus tablas reaccionen de manera adecuada. Entonces ese ejemplo nos faltaba poner acá. Y de nuevo aquí ya todo está con números, no, perdón, todo está con fórmulas. Así que por ejemplo aquí decíamos que teníamos 7 valores del 0 al 9. Entonces yo voy a buscar por ejemplo este 2 que corresponde a la primera clase y lo voy a cambiar por un 100. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que este disminuya en 6 y este aumente a 10. Entonces, si yo cambio el valor, toda la tabla debería reaccionar de manera inmediata y efectivamente vemos que esto se volvió 6, esto es un 10 y todos los otros valores también se cambian de manera automática. Lo mismo, si yo pierdo por ejemplo 10 valores, entonces todos los valores van a reaccionar. La suma de mis frecuencias ahora debería darme 90 porque solo hay 90 datos y vemos que esto está funcionando. ¿No? Entonces con esto creo que tenemos la parte básica sobre lo que se tiene que trabajar con las tablas de frecuencias y en un siguiente video vemos cómo se elaboran los histogramas, polígonos de frecuencias, gráficos de barra y el demás de gráficas que se pueden elaborar. Muchas gracias.